A propósito de otro año más del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, hoy domingo 15 de diciembre cumple el PLD 51 años, fundado por el profesor Juan Bosch y un equipo de hombres en el 1973. Queremos hablar a propósito de este aniversario del PLD que lo encuentra dividido y fuera del poder después de haber permanecido por 20 años dirigiendo los destinos del país. Analistas entendidos, gente común del pueblo, miembros de esa entidad política se pregunta: ¿cuál de los dos es más culpable de la división del PLD? ¿Danilo Medina o Leonel Fernández? Después de una agotada militancia política en el Partido de la Liberación Dominicana, ambos dirigentes, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, prácticamente fundadores de esa entidad política y los dos únicos que llegaron a la presidencia de la República a través del Partido Morado, la obra maestra fundada por el profesor Juan Bosch. En el transcurrir de los años, de las décadas, el PLD se fortaleció en el poder, fue robusto y se convirtió en gigante. Pero en esa misma proporción, como todo lo que sube baja, el PLD bajó del poder y lo hizo bajo la rienda de Danilo Medina en el 2020. Es a partir de ese momento, producto de esa bajada en picada, cuando Danilo Medina impone a Gonzalo Castillo como candidato presidencial para el 2020 en contra de Leonel Fernández. Los que todo hablan, y así fue, de una convención amañada. Después de esa convención entró la desgracia al PLD. Se va Leonel del PLD, funda su propio partido y Danilo asume como su candidato presidencial a Gonzalo Castillo. Lo que sabemos que fue derrotado apenas sacando el 37% cuando enfrentó a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, quienes se fueron en la primera vuelta del proceso electoral. La historia es compleja y complicada, porque después de una relación de amistad personal y política, Leonel y Danilo se pelearon. Y después de ese pleito en el plano político, vino lo que se conoce la hecatombe, la división, la tragedia a lo interno del PLD. En apenas 9 años, el PLD perdió prácticamente todo el poder que había almacenado, albergado a lo interno y hacia afuera. Leonel y Danilo, sucesivamente enfrentados, le hicieron daño a la obra maestra. Por eso nos preguntamos, ¿quién es más culpable, Leonel o Danilo? A propósito de los 51 años que cumple el PLD, el Partido de la Estrella Amarilla. Sabemos que en el proceso convencional
del 2007, Danilo fue derrotado por Leonel Fernández. A partir de ese momento, después de haber perdido la convención, donde Leonel sacó más del 60% y Danilo por debajo del 30%, Danilo se expresó disgustado que lo había derrotado el poder. Pero si bien vemos el comportamiento de las masas, de las bases y de la dirigencia del Partido Morado en ese entonces, sabemos bastante claro que Leonel ganó fácilmente esa convención. Danilo, disgustado, se va a su casa y después no se integra al proceso electoral del 2008, donde Leonel sale ganador. Retorna cuando prácticamente Leonel Fernández está terminando su segundo mandato presidencial. Al integrarse de nuevo, comienza a agitarse a nivel interno, a presionar con muchos de sus dirigentes, con muchos de sus colaboradores. Danilo entiende que él debe ser el candidato para el 2012 del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sabemos que Margarita Cedeño de Fernández, en ese entonces la esposa de Leonel, en la mayoría de las encuestas estaba por encima de Danilo Medina. Sin embargo, para evitar una división interna del partido gobernante, Leonel Fernández en ese momento facilitó que Danilo fuera el candidato en contra de su esposa Margarita Cedeño. Y así se hizo. Leonel, Margarita y el partido tuvieron que emplearse a fondo para garantizar el triunfo del 2002, porque Hipólito Mejía les llevaba más de 20% en todas las encuestas a Danilo Medina. El PLD, Leonel como presidente, se pusieron las pilas y en menos de 3 meses les quitaron la presidencia a Hipólito Mejía y al Partido Revolucionario Moderno. En su discurso de toma de posesión, inmediatamente Danilo sacó las uñas y dijo que Leonel había dejado prácticamente un gobierno endeudado, que simplemente encontró papeles. A sabienda Danilo que esos millones de pesos que se invirtieron fueron para que él, que estaba bastante mal en las encuestas, pudiera ganarle a Hipólito Mejía. Ese es el primer acto de no agradecimiento por parte de Danilo. Se monta en el poder y en el 2013 traen a Quirino para hacerle daño a Leonel Fernández, donde supuestamente Quirino había entregado para la campaña unos 200 millones de pesos, que dicho sea de paso, fueron invertidos si se entregaron a la campaña de Danilo Medina. Otro paso negativo fue que después que había dicho que no quería reelegirse, que solo eran 4 años más, decidió que la Constitución se modificara. Y así se hizo. Leonel, para evitar otra división innecesaria que se vislumbraba, decidió que se modificara la Constitución para que Danilo fuera de nuevo el candidato del PLD y fuera a la reelección. Y firmaron una serie de acuerdos. Sin embargo, Danilo violentó después esos acuerdos
queriendo un tercer mandato. Él quería ser el candidato del 2020 y la Constitución no se lo permitía, porque se estableció un artículo provisional donde él no podía ser el candidato. Como él no pudo ser, impuso a Gonzalo Castillo en el 2020, obligando a Leonel a irse del PLD porque le jugó sucio. Se enfrascaron en una convención amañada donde todo el mundo sabe que se hizo hasta lo imposible para que Gonzalo se impusiera como el candidato. Y apenas les llevó 25,000 votos. Pero votos que sabemos que la mayoría fueron comprados y hubo una manipulación tecnológica que dio al traste con el triunfo de Leonel Fernández. Como ustedes pueden ver, primaron los egos. Y como primaron los egos, ninguno de los dos dio el brazo a torcer. A Danilo no le pertenecía ser el candidato del 2020. A Leonel sí, porque la Constitución no se lo prohibía. Pero no pudieron ponerse de acuerdo y se vino abajo el PLD con la salida de su principal líder, Leonel Fernández. Comenzó el principio del fin del PLD. Por eso tenemos en el 2024 al final un PLD dividido, fuera del poder y con la mancha indeleble de la corrupción. Los dos hirieron mortalmente de muerte al PLD, pero Danilo tiene más indicios, más elementos, más factores determinantes que contribuyeron a esa división. Y el pueblo está pagando los platos rotos, porque en ausencia del PLD tenemos un gobernante que se comprometió a trabajar a favor de los pobres y ha hecho todo lo contrario, de la clase media, y ha hecho todo lo contrario, porque Luis Abinader es primero empresario y después político. Por eso un deterioro en la economía, en la inseguridad y en todos los aspectos que nos vamos a tratar en este comentario. Leonel y Danilo, responsable de la división del PLD. Pero en gran medida, Danilo tiene mucho más culpa que Leonel, porque desde el 2012, cuando ascendió al poder, comenzó a jugar sucio en contra de su compañero y amigo de partido de toda una vida. El gran estratega cometió el error político de su vida, enfrentar a Leonel, y con enfrentar a Leonel se llevó de paso lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.